Muy buenos días para mis amigos de la Hora de la Montaña en Canadá y de la Hora de la Montaña en Estados Unidos. Muy buenas tardes para los que están en Florida, para los que están en Colombia, para los que están en México también. Muy buenas tardes, muy buenas noches para los que están en Europa, especialmente en España y en Italia, donde nos están viendo en este tiempo de pausa refrescante. Pausa Refrescante es emitida desde el cuartel general de Equilibrio Life Coaching como parte de un proyecto que tiene el propósito de compartir los principios del reino de Dios, el liderazgo que Jesús compartió en su estancia terrenal. De manera que bienvenido a este tiempo de Pausa Refrescante. Es un tiempo reflexivo. Y hoy estamos en un tema de el ego. Me encanta este tema. Me encanta este tema. El ego se define coloquialmente como el exceso de valoración de alguien que alguien tiene de sí mismo. Y me encanta una publicación o un meme que hay de Mafalda con sus palabras célebres, donde Mafalda dice que algunas personas olvidan, no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol y no de ellas. Pero el ego es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Pero hay una definición que también tiene que ver con la psicología y con la filosofía. Y dice que el ego es el yo, lo que la Biblia habla como la naturaleza pecaminosa o la carne. El ego es el yo. En psicología y filosofía se ha adoptado para designar la conciencia que el individuo tiene, es decir, su capacidad para percibir la realidad. No necesariamente tiene que ser esa sobreestimación que tiene la persona de sí misma. Y a propósito, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso a propósito del meme de Mafalda, cuando dice: basado en el privilegio y la autoridad, dice el escritor de Romanos, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes, eso es con cada uno de nosotros, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¡Wow! Y luego añade: sean realistas. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que se les haya dado. Es decir, a cada uno se nos dio una medida de fe, no mayor unos que otros, una medida. Entonces, de acuerdo a esa medida de fe, debemos mirarnos a nosotros mismos, no teniendo un concepto mucho más alto del que nosotros debemos tener. Pero el ego tiene que ver también con la perspectiva desde la cual mi conciencia percibe la realidad. Y no hay un pasaje más diciente sobre el que estuve a propósito meditando esta mañana, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3. Es una conversación que Jesús tiene con una persona importante, una persona preparada, una persona que buscó a Jesús para indagar acerca de cosas que quería conocer. Esta persona se llamaba Nicodemo. Y es una conversación interesante porque dice así textualmente, lo voy a leer para ustedes, está en Juan capítulo 3. Chévere que usted tenga la dinámica de buscar la Biblia también y leer para que desde otra perspectiva pueda ver lo que estamos compartiendo. Juan capítulo 3 dice, la conversación está allí plasmada y dice: Jesús le dijo, hablando con este hombre Nicodemo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, mire lo que dice, si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Recuerda que inicialmente estuvimos hablando acerca de el reino de Dios. Que el reino de Dios es el perfecto modelo de liderazgo que Dios mostró a través de Jesús en su estancia terrenal y que todavía trasciende. Nadie puede discutir acerca del liderazgo de servicio de Jesús. El liderazgo por excelencia. Entonces Jesús le dice así a Nicodemo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y luego sigue diciendo, Nicodemo entonces le pregunta, reacciona y le pregunta: ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya está viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Es la pregunta que le hace Nicodemo. Entonces Jesús le responde: te aseguro que si uno
no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego añade, todos nacen de padres humanos, usted y yo, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando a Nicodemo desde otra perspectiva. Nicodemo hacía la pregunta, y no sé si de forma sarcástica, eso no lo podemos saber, pero Jesús recibe la pregunta de Nicodemo en el sentido de que nacer otra vez, es decir, volver a ingresar al vientre de la madre siendo viejo. Y Jesús le está hablando de una nueva perspectiva de ver la vida, no desde nuestro ego, no desde nuestra perspectiva de la realidad, sino desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino de Dios. Es la forma en que Jesús le está hablando. Entonces, muchas veces asociamos la palabra ego con la autoexaltación, con el creerse mejor que los demás. Y la Biblia a propósito habla al respecto en Romanos 12:3. Pero desde esta perspectiva, yo quiero enfocarlo hacia lo que nos produce muchas veces un subproducto del ego, que es el temor, el miedo. El miedo y la arrogancia muchas veces. El orgullo y el miedo. Muchas veces padecemos de estos sentimientos negativos que provienen del ego y no nos damos cuenta que son realmente ego. Muy bien. Ahora, la pregunta para usted, la pregunta para cada uno de ustedes es, ¿desde qué perspectiva tu conciencia percibe la realidad? ¿Desde qué perspectiva tu conciencia percibe la realidad? ¿Desde la tuya o desde la perspectiva de Dios? Hace poco hablaba con un amigo que estaba pasando por una situación difícil con este asunto de la pandemia. Tiene varios familiares contagiados, él está aislado, trabajando desde la casa con limitaciones de todo tipo. Y me decía la ansiedad que estaba viviendo, la incomodidad, la incertidumbre en la que estaba. Y yo le decía, mira, nunca se nos dijo a nosotros que no pasaríamos por cosas así. Pero sí recibimos una promesa de que Dios estaría con nosotros. En este momento, lo más importante para ti es afilar el hacha. Afilar el hacha quiere decir, antes de salir corriendo a buscar soluciones, primero, métete con Dios, conversa con Dios, mira cuál es la perspectiva de Dios de los problemas. Recibirás respuesta porque incluso está escrito. Y entonces comenzarás a pensar de otra forma. Verás los muros de obstáculo como muros de soporte o de plataformas para seguir adelante. Eso es un ejercicio continuo que debemos hacer para poder mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Porque entonces, muchas veces, el orgullo o el miedo, en el mayor de los casos, harán nido en nuestro corazón y entonces veremos la vida desde esa perspectiva. Y le decía, Dios nunca dijo que volaremos a las alturas como vuela la gallina o como vuela la paloma. Nos dijo como vuelan las águilas. Es decir, la visión, la periferia, la veremos como el águila. El águila vuela por encima de las tormentas y tempestades. Entonces puede ver con claridad lo que necesita allá abajo. Esa es la forma en que nosotros podemos entrenarnos a vivir una calidad de vida superior, que es la que nos propone la vida del reino, es decir, el liderazgo de Jesús. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que el apóstol Pedro ilustra la fragilidad de nuestra percepción. Él ilustra la fragilidad de nuestra percepción humana. En el proceso de madurez espiritual de Pedro, se ve por un lado disfrutando de la gloria cuando le dice, Pedro, esto que acabas de decir, cuando el mismo Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Pero luego le dice, diablo. Y a veces uno se ve volando las alturas, mirando desde la perspectiva de Dios, y otras veces se ve atemorizado, como me ha pasado en ocasiones. Me levanto con temor y tengo que acercarme a Dios y decir, Señor, no sé qué me está atemorizando. Hay circunstancias en la vida que se anidan en mi cabeza, se convierten en carga. Me levanto a veces con la carga del día anterior y no pienso desde la perspectiva de Dios. Al final ve uno en el proceso del mismo Pedro, cuando escribe en Primera y Segunda de Pedro, ve un hombre maduro espiritualmente. Cumplida allí la promesa
de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso de transformación gradual y paciente en el cual usted emprende un camino primero del conocimiento, el reconocimiento de Dios como su Dios, como el Todopoderoso, de Jesucristo como su Salvador, y entonces usted va caminando día a día. Saludos a Federico Castro, un amigo muy querido de Valledupar. Saludo a Bere, que también está por ahí conectada, a Rosa Cecilia, a todos los que están llegando a este tiempo de pausa refrescante y a los que luego lo verán por YouTube. Recomiéndolo por YouTube porque durante la semana muchas personas están viendo el video y sirve en cualquier momento ver este video porque es una parte reflexiva. Entonces, decía que Pedro ilustra realmente ese proceso. El orgullo falso y el temor son emociones negativas, producidas, gestadas por el ego, y serán reemplazadas por humildad en la medida que nosotros basemos nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios es producida, como le he dicho antes, con base en una relación íntima, una relación a través del conocimiento de sus promesas, de su palabra, del concepto de reino, de los principios del reino, de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, como lo dice la Biblia. Es una percepción espiritual distinta que no de ninguna manera te arranca de la realidad. Vives la realidad, pero miras la realidad desde otra perspectiva. La realidad puede estar allí, tú no te niegas a la realidad, pero la perspectiva desde la cual la miras con esperanza, como luchó Moisés, esperanza contra esperanza, habiéndosele prometido algo y que humanamente era difícil, él creía en esa esperanza. Importante que nosotros creamos en la esperanza que tenemos. ¿Esperanza en qué? ¿En algo utópico? No, esperanza en las promesas de Dios. Esperanzas en las promesas de un Dios que ha cumplido lo que ha prometido. Entonces, en lugar de movernos por impulsos del orgullo y el temor, porque son impulsos muy naturales del ser humano, que marginan a Dios de la ecuación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El orgullo y el temor marginan a Dios de la ecuación, nos marginan de nuestras relaciones, nos marginan de nuestro propio centro. Perdemos el centro cuando el orgullo y el temor son los que gobiernan nuestra vida. Entonces, cuando somos sustentados por la aprobación de Dios, entendiendo que Dios es quien nos aprueba, que Dios es nuestro auditorio, que Dios es quien define nuestra autoestima, entonces caminaremos en victoria, como bien lo dice la misma Biblia. El desafío que tenemos nosotros por delante radica en entender la naturaleza de la jornada que debemos emprender y que debemos hacer nuestra parte. No dirigirnos a Dios de acuerdo a mis percepciones y caprichos, sino de acuerdo a las percepciones y no caprichos de Él, de percepciones y promesas de Dios. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros sin excepción. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que para ser claros, la humildad, porque a veces confundimos la humildad con pobreza, no. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es una actitud del corazón que refleja una muy clara comprensión de nuestras limitaciones. Eso es lo que hace la humildad. Nos da una comprensión clara de nuestras limitaciones. Limitaciones para lograr algo por nosotros mismos. Cuando decimos, Dios, yo no puedo con esto. O cuando incluso en el liderazgo, en nuestra empresa, con nuestros coworkers o compañeros de trabajo, decimos, yo necesito ayuda en este asunto que no puedo manejar. Cuando alcanzamos una victoria, reconocemos que nosotros simplemente somos el vehículo a través del cual se genera un poder. Hay una frase muy bonita de un hombre que dice claramente que la humildad es darse cuenta y destacar la importancia de los demás. No es rebajarse, sino exaltar a los demás. Es decirse a uno mismo, yo soy una creación de Dios. Yo soy un hijo de Dios y tú también lo eres. Voy a tratarte con el mismo respeto que Dios me trata a mí. Eso es ser humilde, es reconocer. Fred Smith lo dijo claramente, las personas humildes
no niegan su poder, solo reconocen que pasa a través de ellos y no que surge de ellos. Eso se llama humildad. La humildad que Jesús demostró, ¿en qué estaba basada? Estaba basada en varias cosas. Él sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba y a quién pertenecía. Tenía un claro sentido de propósito basado en su identidad. Por eso en el famoso pasaje de la tentación en el desierto, usted se da cuenta que ante la tentación Jesús no sucumbió porque tenía certeza de su identidad. Sabía quién era, sabía de dónde venía, a quién pertenecía, a dónde iba y cuál era su propósito en la vida. Su propósito estaba definido por su identidad. Qué importante que nosotros conozcamos nuestro propósito. Qué importante que nosotros conozcamos eso que dice Efesios 1, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, Señor, si yo fui creado para la alabanza de la gloria de tu gracia, ¿cuál es el propósito exacto para el cual yo estoy? Ayúdame a descubrir mis talentos y dones. Ayúdame a poner mi valoración en ti, que yo sepa que mi valoración está en ti y no en los demás. Que yo sepa que mi autoestima está radicada en ti, en quien tú me amas incondicionalmente, porque el amor incondicional produce humildad. El amor incondicional produce la seguridad de la humildad. No estoy peleando por prevalecer, no estoy peleando por yo tener la razón, sino que busco en todo tiempo un win-win, ganar, ganar, que la gente gane, que la gente realmente pueda disfrutar de mi relación con Dios y que mi relación con Dios sea el resultado en ellos de una buena relación con los demás, porque eso es lo más importante, la relación que tenemos con los demás, con base en la relación que tenemos con Dios. Lo digo un poco complicado, pero es así tal cual. La relación que tenemos con los demás con base en la relación que tenemos con Dios. Entonces había una relación segura de Dios, una relación que estaba basada en la obediencia, que permitió a Jesús enfrentar cualquier tipo de situación, porque él enfrentó todo tipo de situaciones. La confianza es un atributo. La confianza es un atributo que le dio a Jesús la convicción de que él era amado incondicionalmente. ¿Usted se ha preguntado si usted es amado incondicionalmente por Dios? ¿Tiene usted la certeza de que usted es amado o amada incondicionalmente por Dios? De pronto no lo sepa, pero sí lo es. Pero para que usted haga suya esa promesa del amor incondicional de Dios hacia usted, debe, por supuesto, tener una relación. Usted puede saber o le pueden decir que usted es amada o amado por alguien, pero si no conoce usted a esa persona, difícilmente podrá disfrutar de los privilegios de ese amor. Por eso mi invitación es que adentrándose en una relación con el Padre a través de Jesús, entonces usted conozca el amor incondicional de Dios hacia usted. Y que ese amor incondicional de Dios hacia usted no está basado en su desempeño, está basado en la decisión que ya Dios tomó de amarla o de amarlo, porque Él lo decidió. Eso no tiene ninguna discusión. Entonces decíamos que la confianza es el resultado del amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Un subproducto de la confianza, porque todo esto trae beneficios, un subproducto de la confianza de Dios, de la confianza que nosotros pongamos en Dios con base en la relación de la cual estoy hablando, es algo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que hace que las personas, en medio de una situación adversa, en medio de una dificultad, vemos ejemplos de eso en la Biblia, cuando Pablo se encuentra amarrado de un cepo en una cárcel y empieza a cantar y en medio de azotes, en medio de diferentes pruebas, vemos a un Elías, vemos a muchos y vemos hombres de este tiempo y mujeres de este tiempo que usted de pronto podrá conocer a alguno que le ve una paz que dice, usted ¿cómo tiene esta paz en medio de una adversidad? Eso se llama la paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque la paz que sobrepasa el entendimiento humano no nos hace ver las cosas como son, sino como van a ser. Y nos da la certeza, la confianza de que en medio de la aflicción, de la situación adversa, Dios propiciará un beneficio posterior
Obviamente, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, porque veremos desde su perspectiva. Entonces, incluso Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Juan 14:7, cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Lo dice claramente. Eso trae para nosotros un cambio de perspectiva. Probablemente has estado buscando la paz en otras cosas. Probablemente pienses que tu paz está en el dinero que puedas ahorrar para tu retiro. Probablemente la paz piensas que esté en la pareja que tengas a tu lado. Probablemente pienses que la paz esté en las vacaciones que vas a tener a fin de año. Y por eso Jesús lo dijo, la paz que yo ofrezco es una paz distinta a los estímulos exteriores. La paz que yo ofrezco es una paz interior. No está dada por lo que está a tu alrededor, está dada por lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti va a afectar lo que está afuera, de forma que tu paz va a prevalecer. Es algo sobrenatural. Es lo que hablaba Jesús a Nicodemo. Es un nacer de nuevo, es un nacer espiritual. Obviamente no era como Nicodemo de pronto lo pensaba, que era volver a entrar al vientre de la madre. Era un nacer espiritual que determinaba una paz que gobernaba, una paz que generaba en ti un liderazgo, en ti mismo en primer lugar, porque el autoliderazgo es la base del liderazgo, y luego un liderazgo hacia las demás cosas que estén en tu responsabilidad. Llámese familia, empresa, relaciones, cualquier cosa que tengas ahí adelante. La clave está, y suena muy fácil, en poner el ego en el altar. ¡Hey! ¿Cómo pongo el ego en el altar? Bueno, en cada circunstancia de la vida, en cada situación que nos presente el liderazgo que estemos ejerciendo, cualquiera que sea, preguntar, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en este caso? Porque Él hizo lo que prometió. Hay un pasaje en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, que dice, que Hebreos es considerado la galería de la fe. Y Hebreos dice en capítulo 12, versículo 1 al 3, lo comparto con usted, dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, porque precede a esto una lista de personas que han vivido de la fe. Entonces dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Me gusta esto porque ese todo peso que nos impide correr tiene que ver muchas veces con la falta de humildad, con los resentimientos, tiene que ver con historias que hemos venido cargando de nuestro pasado y que no hemos perdonado, no hemos dejado atrás, preocupaciones, cargas. Eso es un peso terrible para correr. Entonces, si esto es una carrera, si la vida es una carrera, la vida con Cristo o sin Cristo es una carrera. Si esto es una carrera, ¿cómo correrla con una maleta? ¿Cómo vamos a llegar con una maleta en la espalda? Entonces nos impide correr. Pero estos pesos son especialmente, lo dice el libro de Hebreos, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, no solamente correr, es perseverar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Luego el versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Y luego lo dice, ¿por qué? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honores, fue la promesa, junto al trono de Dios. Y luego dice el verso 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Imagínense, usted no tiene que ir a la cruz, yo no tengo que ir a la cruz. Jesús ya fue a la cruz por nosotros. Él soportó la cruz con la mirada puesta en la promesa que se le había hecho de sentarse a la diestra de Dios. Nosotros soportamos esta vida con base en la promesa de Dios, de que Él ganó un puesto para nosotros con Dios, de que la calidad de adoptados hijos de Dios se perfecciona cuando nos encontremos con Él, que esta vida es una vida en la cual somos peregrinos y extranjeros para cumplir un propósito, una misión en el cual está involucrado Dios. No le hablo de que se vaya de misionero, ni de que se haga sacerdote o pastor. Le estoy hablando de que su vida sea un testimonio vivo de la vida de Dios en usted, de la vida de Jesús en usted.
Marginar a Dios nos enferma, marginar a Dios nos hace vivir una vida en la cual somos nosotros simplemente los que dirigimos la vida, guiamos la vida, y esta vida es bien fácil, bien difícil de llevar. Entonces nos margina de Dios, lo marginamos a Él, marginamos a las personas, vivimos con un falso sentido de seguridad. Pero cuando ponemos los ojos en Dios, nos movemos hacia relaciones comunitarias, transparentes, buscamos la verdad como solución a nuestras cosas. Creemos que la verdad es lo que debemos practicar. Vivimos una vida en una libertad que no podemos describir, y la paz que sobrepasa el entendimiento humano nos permite dormir nuestras noches tranquilas. No hacer responsables a los demás de nuestros sentimientos y reacciones, sino que nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Adquirimos mayordomía de nuestra vida y vemos con esperanza el futuro. Todos esos beneficios. No podemos negar que eventualmente estamos marginando a Dios, a veces por miedo, a veces por orgullo. Como decía hace un momento, a veces me levanto con un miedo terrible. A veces el orgullo me hace desplazar a Dios y tomar mis propias decisiones con respecto a una situación que considero urgente, tengo que hacer. A usted le pasará también, ¿ya? Pero en todos sabemos, pero admitir esa inclinación, a lo cual se le llama naturaleza pecaminosa o obras de la carne, admitir eso nos lleva a ser humildes y reconocer que tenemos que buscar a Dios, depender de Dios. Yo le invito a que examine un momento sus pensamientos y evalúe hasta dónde su falso orgullo y temores dominan sus relaciones. La primera pregunta es: ¿cuál es tu primera reacción cuando alguien te critica o está en desacuerdo con tus decisiones? ¿Adoptas una actitud defensiva, sí o no? Segunda pregunta: ¿cuál es tu primera reacción cuando fallas en algo o cometes un error? ¿Intentas ocultarlo porque te preocupa lo que los demás vayan a pensar de ti? Es la tendencia. Es la tendencia. Yo podría responder estas preguntas. No siempre respondo así, pero sí lo hago de vez en cuando. Si somos francos con nosotros mismos, probablemente lleguemos a darnos cuenta, como me he dado cuenta yo, que tenemos un problema de ego. Me gusta un libro que estoy leyendo de Liderar como Jesús, que habla de ególatras anónimos y que adoptan los principios de Alcohólicos Anónimos para tratar con el ego, y que cada día debemos leer declaraciones con respecto a la renuncia del ego para no vivir de acuerdo a nuestro ego, sino vivir de acuerdo a la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo tratar esta condición del ego? ¿Cómo tratarla? Reitero, una comunión con Dios. Si hay algo que el ego, que representa una prueba brutal para el ego, es reconocer la cruz, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, decirle: Señor, yo me rindo ante ti. Usualmente lo que hacemos es esa declaración de fe, llegamos a ella en un momento de quiebre terrible, como me pasó a mí particularmente. Otros no, pero la mayoría de las personas que he conocido llegan a un momento de quiebre, desarmados completamente, y es cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos y que debemos rendirnos a Jesús. Llegar a la cruz es una prueba crucial para el ego. Y es bueno que usted ponga a prueba su ego llegando a la cruz diciendo: Señor, yo me rindo ante la cruz. Y reconozco que en la cruz recibo la redención, la salvación, la vida eterna, la calidad de adoptado. Ahí se la dejo. Pero hay una condición que se puede tratar. Obviamente todo tiene solución en las manos de Dios. Y 1 Corintios 10:13 lo dice claramente. Dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación, porque el ego es una tentación. A veces pensamos que las tentaciones son adulterio, fornicación y esas cosas de listas de pecados sexuales. Pero el caer en la egolatría es una tentación. La independencia de Dios es una tentación constante. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Repito, 1 Corintios 10:13. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Dios no lo va a permitir, es una promesa. Además, cuando vengan las tentaciones, dice,
Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Ahí está la salida. Tenemos la salida. Dios nos promete que no viviremos una tentación mayor que la que podamos soportar y que Dios nos da la salida, nos da la herramienta para poder vencer las tentaciones que lleguen porque Él tiene todo el poder. El ejercicio constante, perseverante, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 12, es poner los ojos en Jesús, el campeón de la fe, y puesto los ojos en Jesús y con esa perspectiva, ir del día a día, enfrentando el día a día con la decisión de mirar la vida, las circunstancias, de la adversidad, desde la perspectiva de Dios. No excluirlo de la ocasión. Ese es el ejercicio constante. Una perspectiva a través de la cual veremos nuestras decisiones de liderazgo diarias con la eternidad en mente. Viendo nuestras decisiones diarias con la eternidad en mente. ¿Qué haría Jesús en esta situación específica? ¿Qué ha dicho Dios con respecto a esta otra situación? En otras palabras, traer al reino de lo práctico, de las cosas que vivimos cada día, una perspectiva eterna que nos permita mejores resultados, por supuesto, porque es la salida de Dios. Dios propone la vida del reino. Yo respeto el hecho de que usted pertenezca a cualquier religión. Eso está bien. No estoy hablando acerca de religiones específicas, sino de el reino de Dios. Cuando usted se acerca a los principios del reino de Dios, cuando usted se acerca a Dios y ama sus principios, por eso la oración modelo a la que nosotros se nos enseña como el Padre nuestro dice, venga a tu reino. Porque al primer lugar donde tiene que venir su reino es a nuestros corazones, para que miremos desde la perspectiva de Dios. Es decir, mirar desde la perspectiva del reino, mirar desde la perspectiva eterna le permite mirar mucho más alto y juzgar según Dios, mirar según Dios, para que de esa manera podamos vivir una vida libre, con mejores relaciones, con mejores resultados. Y hay otro beneficio, que la vida de Jesús en nosotros nos permite dos elementos claves, con los cuales Él guió, que son perdón y gracia, algo de lo cual estaremos hablando más adelante. Gracias por sus opiniones, gracias Bere por tus opiniones. Puedes escribir a edgardolacer@gmail.com. En el video de YouTube aparecerá correos electrónicos, aparecerá la posibilidad de que usted comente o de que usted también participe y haga preguntas o pida guianza, porque este es un camino, esta es una carrera y no es una carrera para correr desenfrenadamente, es una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos que usted irá rebasando y que en la medida que usted tome la firme decisión de perseverar, irá creciendo. Recuerde algo muy importante. El que comenzó, a partir de que usted decide vivir la vida de Jesús, el que comenzó en vosotros a la buena obra, dice claramente la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay un letrero aquí en mí y debe haber un letrero en cada uno de nosotros que diga, estoy en vía de construcción. Le mando un fuerte abrazo, le reitero el hecho de que puede escribirnos. Asimismo, mi oración porque su vida refleje el carácter de Cristo, que su liderazgo refleje el liderazgo de Cristo y que los principios del reino se aniden en su corazón. Muchas gracias por estar conmigo en este tiempo de pausa refrescante. Les saluda Edgardo Lacera. Nos vemos la próxima semana. Chao.